pero ¿querés arrancar vos y yo después sumo? Dale, perfecto, sí. Bueno, para quienes no me conozcan, mi nombre es Cami, yo soy de Subpsico. En este encuentro lo que vamos a estar haciendo es un grupo de repaso para el parcial y que incluya las dos cátedras, Galiberti y Muñoz. La verdad es que desde Sur apostamos a poder hacer estos espacios entre estudiantes porque, a veces se nos complica en la facultad y está bueno que nos podamos acompañar, que podamos crear espacios donde nos podamos encontrar. La verdad es que contamos con la presencia de Paulina, que estamos muy agradecidos de que ella pueda estar acá hoy. Es básicamente una genia, explica súper bien, la conocemos ya desde Córdoba. Me vas a poner colorada. Es que sí, Paulina. Hace poquito ella ya se recibió, así que también la felicitamos por eso. Pero hace ya varios años que ella hace grupos de estudio y que hace también clases particulares. Hoy la vamos a tener acá en este encuentro especial para estos parciales, pero también ella particularmente hace clases de apoyo, así que quienes se quieran contactar con ella para después hacer un seguimiento también lo pueden hacer, que un poco también... es la idea, que podamos seguir creando lazos y redes y sumar herramientas para poder seguir haciendo, dentro de la facultad. Así que sin más, Paulina, te cedo a vos. Gracias por estar y bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Bueno, gracias a los chicos de Sur siempre, gracias por los mensajitos que están mandando, me encantan, me van a hacer poner re colorada con que no me cuesta a mí. Muchas gracias siempre por el espacio. Amo hacer esto, me encantan las clases de repaso porque aprendo un montón con ustedes. Entonces, yo obviamente estudié para los que no me conocen, soy Paulina, soy licenciada en psicología. Hace un mes que me recibí, estoy muy feliz porque ya estoy del otro lado, me costó un montón la carrera, pero acá estamos. Y la verdad es que hace 8 años que doy estadística, en la pandemia empecé a dar estadística desde la UBA, porque me recibí en la Universidad Nacional de Córdoba. Es bastante similar la estadística que se ve en la Universidad Nacional de Córdoba con la Universidad Nacional de Buenos Aires, así que por eso me animé y fui aprendiendo un montón con ustedes. Obviamente que siempre hay algunas cosas que van quedando por fuera porque yo no tengo la posibilidad que tienen ustedes de ir a clases con sus profes, pero dentro de la manera que puedo, de lo que me van contando, vamos creando esto juntos, ¿sí? Entonces, mi intención es que esta clase les sirva a ustedes para poder rendir súper bien el examen, pero no solamente rendir bien. A mí lo que me interesa, se ponía seria, pero lo que me interesa es que ustedes puedan entender la materia. Porque rendir un examen aprendiéndose las respuestas está bueno, pero después en el segundo parcial se empieza a complicar un poco más, entonces está bueno poder entender desde la base aquellas cuestiones que hacen a la materia, para que les sea más fácil y porque después van a tener psicometría, que es muy similar, obviamente que cambia un montón de cosas, pero tiene la base de estadística. Van a tener metodología, donde también van a necesitar cuestiones de estadística. Entonces, mientras más puedan entender los conceptos, va a ser muchísimo mejor para ustedes. Así que vamos a arrancar. Siempre les digo que a mí me aburre un poco dar clases sola, entonces está bueno si quieren sumar con sus cámaras y la idea es que puedan participar escribiendo en el chat, haciendo preguntas o respondiendo, levantando el micrófono. Si vemos que se hace lío, empezamos a aplicar esto de levantar la mano, pero si no, sacan el micrófono y hacen alguna pregunta, yo no tengo drama, es más, me gusta la participación de ustedes. Así que vamos a empezar. Estoy re emocionada, entusiasmada. Bien, la materia arranca, los que son alumnos míos ya lo saben, de memoria esto, y la pobre Cami ya sabe de recontra memoria lo que les voy a decir. Pero la estadística, sí o sí, lo primero que tienen que saber es que tenemos 2 grandes ramas. Entonces, arrancamos con lo que es la estadística. La estadística se va a dividir en 2 grandes ramas. Por un lado tenemos la estadística descriptiva y por el otro lado vamos a tener lo que es la estadística inferencial. ¿Quién me va a decir qué es la estadística descriptiva? Alguien se tiene que animar. Es como que resume y organiza la información del conjunto de datos de la población y de la muestra, ¿o no? Bien, ahí va a resumir el conjunto de datos que nosotros obtenemos por parte de una muestra. Entonces, vamos a tener una población, ¿sí? Cualquiera de estudiantes de psico,
de primer año, pongámosle, de la UBA, y de esta cantidad de alumnos, que pueden ser, no sé, muchísimos, no podemos contar todos, entonces vamos a sacar un subconjunto de la población, una pequeña parte de esa población, que es lo que vamos a denominar muestra. Esta muestra va a ser la base para que nosotros podamos describir los datos de esta muestra. ¿Cómo los vamos a describir? Bueno, vamos a poder hacer tablas de frecuencia, vamos a tomar variables distintas, donde vamos a poder hacerle gráficos, correlacionar diferentes variables, etcétera. Hacer medidas resumen, todo eso a partir de la muestra. Y la estadística inferencial, ¿qué es lo que hace? Acá tenemos un montón de personitas. ¿Alguien se anima a decirme qué hace la estadística inferencial? Bueno. ¿Como que generaliza? Bien, generaliza, exactamente. Entonces, todos aquellos datos que nosotros sacamos de la muestra, en la segunda parte, en el segundo parcial, ustedes van a ver que se van a generalizar a todos aquellos datos que no están siendo observados porque quedan por fuera de lo que uno puede hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces no alcanzan los recursos. Hacer una muestra grande implica tener un montón de recursos económicos, de tiempo, materiales, de gente. Entonces, como no se llega nunca a poder cumplir absolutamente a todas las personas de la población, es que se rescata este subconjunto, se arma la muestra y lo que se hace es generalizar los resultados, transpolar, como dice Esther acá, a aquellas personitas que no están dentro de nuestra muestra. Y eso es lo que hacemos con la estadística inferencial. Entonces, la palabra clave es generalizar. Bien, ¿se entendió esto? Me pueden poner manitos arriba si quieren o responderme con sí de 10. Genial. Sí, Lu, diga. O capaz que quisiste... Me pasa siempre que quiero... Oh, no me podía sacar el micrófono. Entonces la inferencial es la que generaliza los datos y la descriptiva... Resume. Los resume. Sí. Los junta, sí. Listo. Resume. La descriptiva resume los datos de la muestra. La inferencial generaliza los datos de la muestra a la población. Por eso se los puse con colores distintos. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, sí. De 10. Bueno. Ahora sabemos que tanto la muestra como la población pueden ser de individuos y pueden ser de observaciones. Cuando hablamos de individuos, vamos a estar hablando de aquellas personitas, yo siempre me río porque dije que nunca iba a ser personitas así, pero no importa, van a ser aquellas personitas que forman parte de la muestra o de la población, ¿sí? Estos son los individuos. Estoy mostrando pantalla, ¿no la ven? Sí, sí. A mí me parece perfecto, ¿eh? Bien, se ve. Genial. Entonces capaz que tenés fijado algo y a lo mejor por eso no lo puedes ver. Bien, la muestra de individuos van a ser las personitas, ya sea de la muestra o de la población, pero son las personas que van a formar parte de la muestra. Y en el caso de la muestra de las observaciones, van a ser las características que tengan estos individuos, sea que forman parte de la muestra o sea que formen parte de la población. Pongámosle que, no sé, le vamos a poner nombre, vamos a poner María y Gastón. No sé por qué se me ocurren esos nombres, pero no importa. Pongamos que María tiene 23 años y Gastón tiene 25 años, ¿sí? Entonces, los años de María y de Gastón van a ser la muestra de observaciones. Los años de cada una de las personas que tenemos en la población van a ser la población de observaciones. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Profe, ¿podrías explicarlo otra vez? Sí. Tenemos individuos y observaciones. Los individuos son las personas que forman parte de la muestra o que forman parte de la población. Población de individuos van a ser las personas que forman parte de la población. Muestra de individuos, personas que forman parte de la muestra. Se me hace un trabalenguas a mí explicarlo.
Población de observaciones van a ser los valores, exactamente, como dice Esther, los valores, las cualidades, las características, las variables que vamos a estar estudiando de las personas de la población. Muestra de observaciones van a ser los valores de las personas de la muestra. ¿Quedó mejor? De 10. Entonces, sería las características lo que se estudia. Sí. Esas serían las variables. Únicamente Nosotros vamos a estudiar características de las personas. No estudiamos a las personas, sino sus características. Y esas características las vamos a poder clasificar en variables. Variables y niveles de medición. ¿Cuáles son los niveles de medición? Nominal, ordinal, intervalar y proporcional. Muy bien. Entonces vamos a tener nominal, ordinal, intervalar. ¿Lo puedo hacer un toque para tomar una captura? Ah, no, eso no se puede. Sí, ahí lo subo. Gracias. Ahí, oracional. Ahí está. Listo, gracias. Bien. Estos niveles de medición también se van a clasificar ¿en qué? Sí, Román. Sí, la razón en qué sector entraría, no me quedó muy claro eso. Es la proporcional. Ah, ok, perfecto, gracias. Ahí está. Gonzalo, perdón, Germán. ¿Serían en cualitativo y cuantitativo? Bien, exactamente. Acá los de Muñoz tienen una forma y los de Galiber tienen otra forma. Me encanta tu foto de perfil, Germán. Me encanta. Bien, ahí Esther dice, cuasi cuanti también. Exactamente. Entonces vamos a poner, para las variables nominales va a ser cualitativa. Ojo, cátedra de Galiber, las cualitativas van a ser nominales y las ordinales. Muñoz agrega que las ordinales son cuasi cuantitativas. ¿Puedes repetir eso, profe? Sí. Las nominales van a ser variables cualitativas. Para Galibert, las cualitativas van a ser las nominales y las ordinales. Para Muñoz, las cualitativas solo van a ser las nominales, las cuasi cuantitativas van a ser las ordinales, y las intervalares y las de razón o proporción van a ser cuantitativas. Cuantitativas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bien. Ahora quiero que me den un ejemplo de niveles de medición nominal. ¿Alguien se anima a decirme cuáles son los niveles nominales? Diagnóstico. Bien. Nacionalidad. Sí. Color de pelo. Muy bien, estado civil, color de pelo, perfecto. Profe, estado civil, ¿no sería un constructo? ¿A qué te referís con constructo? Todos son constructos. Porque nuestro profe nos dijo que el constructo era como algo que no podías observar directamente. Ajá. Y como que hoy en día, en 2023, es muy difícil observar el estado civil. Sí, es cierto, pero no deja de ser una variable. Ah, o sea, el constructo... Por ejemplo, la inteligencia es una variable y sin embargo es un constructo porque uno lo podés ver. ¿Sí? Los constructos son aquellas medidas no observables que nosotros no podemos observar de manera directa. ¿Se entiende? Las emociones podrían entrar también. Las emociones son constructos, exacto. Pero siguen siendo variables. Siguen siendo variables porque uno puede preguntar. Yo te puedo preguntar, ¿cuál es tu estado civil? Y bueno, puedes decir, y yo soy casada, o estoy soltera, o estoy divorciada. Y en ese caso, por ejemplo, memoria, ansiedad, ¿cómo las clasifico en cualitativa, cuasi o cuanti? Son cuantitativas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con pruebas psicológicas. Intervalar, ¿no? Son intervalares. Ah, ok, gracias. Pero vamos a las nominales primero. Tenemos diagnóstico, estado civil, sexo, yo prefiero decir género. ¿Qué más? ¿Qué otro más me dijeron? Nacionalidad y uno más. Nombres, puede ser. Temperatura. Color de cabello. Perfecto. Temperatura dijeron, o yo escuché mal. No, pensé que estábamos en intervalar. Ah, no, estamos en nominal. Bien, entonces, las nominales, la característica que tiene es que solamente nos permiten distinguir entre una categoría y la otra.
Por ejemplo, distinguir entre depresión y ansiedad, distinguir entre soltero y casado, entre hombre y mujer, entre personas de Argentina y personas de Chile, o entre nombres como María y Gastón. ¿Sí? ¿Alguna duda entre las escalas nominales? No. Bien. Ordinales. Acá en las ordinales, la diferencia que le agrega es que aparte de poder distinguir entre categorías, vamos a poder ordenarlas de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Y qué ejemplos se les ocurre? Nivel de ansiedad. Grado académico. Las notas de un examen. Grados. Perdón. Más que nivel, es grado. ¿Por qué? Lo explico el último. ¿Qué más me dijeron? ¿Nivel de escolaridad podría ser? Sí, nivel de escolaridad. Las notas de un examen. No. Las notas son intervalares. ¿Grado de temor a Claro. algo? Bien. Todo lo que sea grado de Satisfacción. nivel socioeconómico, satisfacción. Bien. La jerarquía en una empresa. Bien, justo lo dijo ahí Rosana. Bien, cuando yo dije recién que el nivel de ansiedad, creo que dijiste, o no me acuerdo de qué, dije que no, ¿por qué? Porque ahí está la delgada línea entre las ordinales y las intervalares. Las ordinales son palabras, generalmente. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuánta ansiedad tenés? Y vos me decís, tengo mucha ansiedad, ahí sí estaríamos dentro de una escala ordinal. Pero si yo te digo, del 1 al 10, ¿cuánta ansiedad tenés? Y vos me decís, tengo 8, ahí sería intervalar. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Una cosa es preguntar y responder con palabras entre poco, mucho, y otra cosa es entre números. La altura es proporcional. Ya la vamos a explicar. Entonces, todo lo que tenga que ver con con grados, van a ser ordinales. No, porque las respuestas siempre se van a codificar con 1, 2 y 3. Yo te puedo poner en diagnóstico 1, ansiedad, 2, depresión y 3, fobia. ¿Sí? Y las 3 van a ser cualitativas, nominales. Porque los números justamente son los que establecen las relaciones. Y en este caso, la relación que establecen los números es de diferencia de categorías, nada más. En las ordinales sí es de orden. Entonces yo te puedo poner un 1 para jardín, un 2 para colegio primario, un 3 para secundario. ¿Sí? Pero acá en las cuantitativas es diferente, porque los valores numéricos empiezan a cumplir una función de puntajes. Por eso tenemos las pruebas psicológicas, tenemos las notas. Germán, ¿tenés levantada la mano y ibas a decir algo? Sí, que entonces en el nivel nominal los números solamente serían de manera arbitraria. Sí, son de manera arbitraria. Muy bien. Profe, ¿qué dice abajo de nominal? El primer como punteo. Diagnóstico. Así lo escriben los médicos. Ok. De X. Bien. Intervalar. Tenemos las pruebas psicológicas, tenemos las notas en un examen, tenemos la temperatura. ¿Alguna más se les ocurre? Los test psicológicos. Están como pruebas psicológicas. Pruebas psicológicas. Conjunto. Calendario. Ya lo habían puesto. Está exactamente, el calendario sería el conjunto de años o el calendario, está muy bien. ¿Qué propiedades tienen las escalas intervalares? El cero arbitrario. Muy bien. ¿Y qué significa que el cero es arbitrario? Que como que tiene un valor. Es un valor posible. No presenta ausencia. Levanten la mano para poder escucharlos porque están hablando como 3 o 4 al mismo tiempo. Ahí Flor dice que no indica ausencia. Bien. Exactamente, no va a corresponderse con una ausencia de un atributo. Yo me puedo sacar un 1
en un examen y no significa que tenga un conocimiento solito, dando vueltas por la cabeza. Puedo tener una neurona dando vueltas por la cabeza, pero no un conocimiento solito. Si yo tengo una temperatura de 0 grados, va a indicar que son 0 grados, ¿no? Que no existe el calor. Perdón, mi gata empezó a maullar. Si jode mucho, la saco afuera. Test de depresión, dice Esther. ¿A qué te referís con test de depresión? Por ejemplo, algún test psicológico que de 0 no implica que haya ausencia. Exacto, muy bien. Si yo me dan una nota en un examen de 0, no significa que no sé nada de la materia. Significa que solamente respondí a algunas respuestas o algunas preguntas de ese examen, pero no pude responder como los profes esperaban, ¿sí? No indica eso. Denme un segundito que voy a sacar a mi gatita. Vayan pensando igual ejemplos de proporcional y de razón. Bien. El 0 es arbitrario, dijimos recién, con respecto a las intervalares. O sea que el 0 puede estar en cualquier lugar, esa es la idea. Lo mismo pasa con los calendarios. El 0 se encuentra en cualquier lugar y no significa que no va a haber tiempo. Vamos a ver qué están diciendo con respecto a las escalas proporcionales o de razón. Edad, peso, altura, cantidad de hijos, ingresos, velocidad. Muy bien, muy bien. ¿Alguna duda que tengan de estas? Altura, porque puede ser 1,70 y no es decimal. ¿Y? Ah, no, perdón, me estoy confundiendo con discretas. Con discretas y continuas, exacto. Pesos, ingresos. Podemos poner la velocidad y la cantidad de hijos. Horas de sueño también. Sí, Germán. Yo no entiendo o sea, ¿por qué proporcional? ¿Qué se refiere? ¿Que es proporcional a la persona o cómo sería? No, se llama proporcional el nivel de medición porque los valores son proporcionales. Cuando hablamos de valores proporcionales quiere decir que nosotros podemos multiplicar y también podemos dividir. En cambio, las intervalares solamente podemos sumar y restar. Entonces, cuando hablamos de la edad, yo puedo decir que tengo el doble de otra persona, o que peso la mitad de otra persona, o que cobro la mitad de otra persona. ¿Se entiende, Germán? Sí, o sea, ahí estaríamos siempre hablando de un nivel proporcional. De razón, exactamente. Cuando nosotros podemos multiplicar y dividir, decir que algo es el doble o algo es la mitad, estamos en una escala de razón o proporcional. Sí. ¿Siempre sería en cuestión de números? Sí, porque las escalas de razón siempre son números. Igual que las escalas de intervalos, también son números. Por eso son cuantitativas, porque nos permiten operacionalizar con los números. Sí, Román. Es decir, que el carácter discreto y continuo sería para ambas categorías de variables intervalares y proporcional, ¿no? Exacto, muy bien. Antes de pasar a esa división, quiero que me digan qué características tienen las escalas de razón. ¿Cómo es el 0? Absoluto. Bien, ¿y qué significa? 0 real o ausencia del atributo. Muy bien, que si yo tengo 0 hijos, no tengo hijos. Si tengo, no sé, si cobro 1.500 pesos, bueno, es la plata que tengo, 1.500 pesos. Si no cobro nada, tengo 0 pesos. Muy bien. Vamos entonces a la diferencia o la distinción entre las cuantitativas. Podemos tener cuantitativas discretas y podemos tener cuantitativas continuas. ¿Las discretas cuáles son? ¿Las que tienen valores enteros? Bien, donde los números son enteros. Entonces, ¿Serían a un nivel de medición también, discretas y continuas? no son ni... Ay, esperen, porque ahí a mí se me hace lío. Porque Muñoz divide entre las escalas y los niveles. Para mí son lo mismo, escalas y niveles. Entonces no sé cómo lo dio él.
No O sea, están- yo siempre en varios libros de estadística siempre lo toman como sinónimos, entonces sé que él hace una distinción, pero nunca puedo entender bien la distinción. Sí, Esther. Yo estoy en la cátedra de Muñoz. Variables cuantitativas se divide en dos tipos que son discretas y continuas, y después están los niveles de medición que son aparte. Está clasificada Bien. como esos dos. Ahí va. Entonces, estos, nominales, ordinales, intervalares de razón y proporción, son niveles de medición. Sí. Y las otras son escalas. Y la otra está dividida en tipos. No, cualitativa, cuasi cuantitativa y cuantitativa son escalas. Sí, pero está dividida entre... Esos son tipos. Eso sí. Casi, Pero cuasi quería cuanti. saber la diferencia entre lo que denomina escala y lo que denomina nivel de medición. Porque en los libros generalmente son sinónimos. Entonces, por eso me generaba esa duda. Mira, yo acá lo tengo anotado como las variables cuantitativas pueden ser a su vez dividirse en dos tipos. Sí, acá están, discretas y continuas. Y después están lo que es medición y los niveles. Exacto. Bien. Entonces, en vez de escalas, vamos a poner variables. Así queda más claro. Listo. Bien, entonces, las discretas dijimos que eran números enteros. Por lo tanto, yo puedo enumerarlos. ¿Sí? Puedo decir 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, la cantidad de personas que hay ahora en este chat. ¿Sí? Es cuantitativa, de razón, discreta. O cuantitativa, discreta y de razón. Cuando hablo de los continuos, acá tenemos números que se pueden subdividir, por lo tanto vamos a tener números que van a tener decimales. Generalmente, igual si no se pueden subdividir de todas maneras. ¿Se entiende esta distinción? Sí. Bien. Sí, Esther. Sí. Yo tengo una duda que siempre me confunde, capaz que es una estupidez. Discretas pueden ser tanto intervalar como de razón, y lo mismo continuas pueden ser intervalar y de razón. Exactamente. Perfecto, porque siempre me hago limpio con eso y no sé si estoy en lo correcto o no. No, sí, está bien, estás en lo correcto. Porque Gracias. generalmente las intervalares van a ser continuas. Generalmente, no siempre. Puede haber algún intervalar que sea discreta. No se me ocurre en este momento. Sí, ahora vamos a ver eso. Con estas variables que ustedes nombraron acá, o los ejemplos de variables que nombraron acá, las pruebas psicológicas generalmente son continuas, pero pueden ser discretas. Depende la escala que utilice. Las notas en un examen, ¿son discretas o continuas? Continuas. Bien, son continuas. Yo me puedo sacar un 450, por lo tanto, es continua. ¿La temperatura? Es continua también. Bien. Discreta, diría yo. Ah, no sé. Ay, perdón, Cande, no te escuché. Porque puede ser 10,5 grados. Exacto, por eso es continua. Bien. Ah, perdón. Los Es que me confundo. confunde que continua es como que va de 1 a 1 y es al revés. O sea, me confunden los nombres. Claro. Sí, discreta es, vos pensás en discreta y pensás en tus dedos. Entonces vos pensás si vos podés sumar con los dedos o no. Por ejemplo, yo tengo 2 plantas arriba de la mesa y puedo hacer 1 y 2. No tengo 2 plantas y media. Claro. Conjunto de años, ¿cómo sería? O el calendario. No, Flor, es continua. Yo tengo 12 meses, pero a lo largo de los 12 meses tengo días. Y aparte tengo horas, minutos, segundos y todas esas cosas que siguen después de los segundos. Por eso es continua. La edad es continua, muy bien. La altura es continua, el peso es continua, los ingresos económicos son continuos. La velocidad es continua. La cantidad de hijos... No, discreta. Discreta, muy bien. Las horas de sueño... Continuas. Bien, son continuas, perfecto. La cantidad de seguidores... Continuas. No, discreta. Bien ahí, discretas. Continuo acepta valores intermedios, la discreta no. No podés partir una persona a la mitad y decir que tenés 3 amigos y medio, ¿sí? Por eso es pensarlo como en esa forma burda
de decir si yo divido a alguien a la mitad o de decir tengo 3 mascotas y media. Por más que le falten 2 piernas, sigue siendo una mascota, no es media más. Claro, sí, sí. Bien, bueno, seguimos entonces. Vamos a seguir con las tablas de frecuencias. Yo acá tengo una tabla de distribución de frecuencias. Yo sé que ustedes las escriben de manera distinta, así que les voy a ir diciendo qué significa cada cosa. La distribución de frecuencias es cuando nosotros tomamos una variable, puede ser cualquiera de todas las variables que dijimos, y empezamos a resumir la información a partir de la cantidad de casos, de las proporciones, de cuánto se acumulan, de los porcentajes y todo eso. La edad, recién lo dijimos, pero quiero que me digan, ¿la edad qué tipo de variable es? Discreta. Bien, si es discreta, ¿qué es? Cuantitativa. Bien, y aparte, ¿qué escala o nivel de medición? O ya no me acuerdo. De razón. De razón, perfecto. Tenemos una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias va a tener la variable, en primer lugar, la tenemos acá, ¿sí? Variable edad, me parece que estoy escribiendo en anaranjado y me escriben en negro, cualquiera. Vamos a tener las categorías de las variables de este lado, o sea, todos los valores que pueden tener o modalidades que pueden tener las variables. N hace referencia al total de casos, que nos dice que nuestra muestra, en este caso, son de 150 personas. Y acá vamos a tener F es la frecuencia absoluta. Simple. La F' es la frecuencia relativa. Simple. Esta es la frecuencia acumulada. Y esta es la frecuencia relativa acumulada. Yo sé que ustedes las escriben distintos, por eso se los anoto. Bien. Sí, Germán. Disculpe, en nuestra cátedra a una le decimos porcentual. ¿Cuál sería esa? No está acá, sería esta. Ah, o esta. Que esta sería la frecuencia porcentual simple, porque es la minúscula, y la mayúscula es la acumulada. ¿Sí? Esas son las dos que faltaron en este gráfico. Bien, ¿qué hacemos con las frecuencias? ¿Qué significan las frecuencias absolutas? ¿Quién me puede decir qué significan? Es la cantidad de veces que se repite una variable, ¿o no? Sí. Pero si yo te pregunto qué significa este 40, ¿vos qué me dirías? Personas. Bien, a eso iba. Son cantidad de casos, de personas que tienen la edad que nosotros estamos poniendo acá. No está mal lo que dijiste recién, no me acuerdo quién fue el que habló. No está mal lo que dijeron recién, pero traten de pensarlo de una manera más simple, más llevado a bajo tierra para poder entenderlo y poder dar una respuesta más acorde, ¿sí? Porque a ustedes no les van a aparecer, por ejemplo, la tabla de frecuencias, cuál es la que tiene más modalidad o la que se repite más veces. En todo caso, eso va a ser la moda, ¿sí? No quedaría como la cantidad de casos. Entonces, por eso trato de bajárselos un poquito más. Es pensar que son personas las que estamos evaluando. Entonces, acá tenemos cantidad de personas. Por ejemplo, este 20 nos va a indicar que tenemos 20 personas que tienen 68 a 77 años, ¿sí? Las frecuencias absolutas, entonces, van a ser la cantidad de casos de cada modalidad de la variable. Las frecuencias relativas, ¿qué son? Creo que eran, capaz me estoy confundiendo, pero ¿no es la frecuencia absoluta dividida por la muestra? Bien, la frecuencia absoluta dividida el total de casos. ¿Pero qué son? Proporciones. Muy bien, Esther. Son proporciones. ¿También de personas es la proporción? Claro, es la proporción de personas, porque estamos hablando de una muestra de personas. Entonces, si yo a este 20 lo divido por 150, me va a dar una proporción de 0,13 personas
que tienen entre 68 y 77 años. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Están callados. ¿Alguna duda? ¿Podría repetir de vuelta lo último? Sí. Las frecuencias relativas simples son proporciones. ¿Cómo calculamos las proporciones? Va a ser la frecuencia absoluta, que tenemos acá el 20, dividido el total de casos. Frecuencia absoluta dividido el total de casos. En este caso sería 20 dividido 150, lo cual me da 0,13. Este 0,13 va a ser la proporción de casos que yo tengo de personas que tienen entre 68 y 77 años. ¿Se entendió mejor? Sí, gracias. Bien. Ahora nos vamos a ir a las frecuencias porcentuales. Las que tenemos acá, vamos a usar otro color, porque a mí me gusta mucho usar colores. Acá. ¿Cómo calculamos las frecuencias porcentuales? Muy bien, son porcentajes. Perfecto. Perdón, profe, ¿la relativa cómo se calculaba? Las relativas es la frecuencia, o está acá, la frecuencia simple dividido el total de casos. Ah, ok, gracias. Por eso se los voy haciendo con diferentes colores, cosa que si se pierden, sepan a dónde está. Dice Meli, dividiendo por 100 la frecuencia relativa. No, no es dividiendo, es multiplicando por 100. Frecuencia relativa por 100, sí. Exacto. Entonces, acá si tenemos 0,13, ¿cuál va a ser el porcentaje de esa categoría o de esa modalidad? El 13%. Muy bien, el 13%. Es tan fácil como sacarle el 0 a la coma, correrlo 2 lugares y me da el 13%. ¿Sí? Bien. Entonces, todas las que son simples se entendieron. Vamos a las acumuladas. En las acumuladas, lo que estamos haciendo es, también tenemos cantidad de casos, pero van a ser cantidad de casos de la categoría que nos corresponde, pero también de todas las categorías anteriores. Y acá es donde empiezan el a lo sumo, por lo menos. ¿Sí? Si acá tenemos 20 casos, quiere decir que tenemos 20 personas que tienen edades entre 18 y 27 años. Y présteme atención acá que voy a ir lento. Si acá tenemos 60 personas, quiere decir que tenemos 60 personas que tienen 37 años, de 18 a 37 años. Lo que estoy haciendo es sumando estas dos categorías de la variable. 20 más 40 me da 60. En ese caso sería por lo menos 60. No, por lo menos 60, perdón. años. 60 personas tienen por lo menos 37 años. ¿Sí? No, a lo sumo 37 años. Claro, por eso. Sí, a lo sumo 37 años. Exacto, Flor, se suman las absolutas. Este 80 va a significar que voy a tener a lo sumo 47 años, o entre 18 y 47 años. Perdón, que sería lo mismo que decir por lo menos 18 y a lo sumo 47 años. No. Sería, ay, siempre me mareo con eso. El por lo menos es como máximo, como mínimo, y a lo sumo es como máximo. Entonces, Claro, sí, sí. 47 años. Yo no sé si está bien, pero yo dije por lo menos 18 y a lo sumo 47 años. Ahí estaría bien. Ah, está bien, Sí. ok. Gracias. Estaría bien, sino que es como lo tengo que pensar mucho. Ah, igual sí, yo también pensé. Está bien, está bien. Si dijeran como máximo y como mínimo sería mucho más fácil. Sí, Esther. Es que a lo sumo se incluirían las anteriores. Claro. ¿No? Y yo lo trato de pensar así porque yo también me enredo. Está bien. Vamos a ponerlo acá abajo. O sea, a lo sumo sería, por ejemplo, a lo sumo 20 de 20 para abajo y como mínimo de 20 para arriba. Claro, por eso a lo sumo sería como máximo. Por lo tanto, lo que hace la variable o lo que hacemos es contar para abajo y
por lo menos sería como mínimo. Entonces, sumamos. ¿Sí? ¿Se entendió? Estas flechitas los van a marear, así que no les den bola, porque en la tabla de frecuencias es al revés. Bien. Vamos a las frecuencias relativas acumuladas. También son proporciones, pero ¿qué hacemos con estas proporciones? Vamos a hacer la proporción de las frecuencias acumuladas, o sea que si queremos sacarlo de esa manera, sería la frecuencia acumulada sobre n, y me va a dar la proporción de casos de lo que se va acumulando hasta esa categoría de la variable, y si no, directamente sumo las frecuencias relativas. 13 más 27 es 0,40. Entonces, 0,40, una proporción de 0,40 casos, tienen a lo sumo 37 años. Lo tuve que leer para pensarlo y poder decirlo. Si sumamos el 0,13, vamos a tener una proporción de 0,53 casos que tienen a lo sumo 47 años. ¿Se entiende esto? Ay, cuando se quedan callados me dan un miedo. Sí, se entendió. Bien. ¿Cómo sería entonces la frecuencia acumulada de este 0,53? Hola, Ori. La frecuencia porcentual acumulada. ¿Dónde está el 0,53, profe? Ah, ya lo vi. Y tendría que sumar 13, 40 y 53, ¿o no? No, porque la frecuencia porcentual acumulada va a ser el porcentaje de personas, que serían 53% de personas, que tienen a lo sumo 47 años. ¿Siempre lo sumo? Sí, en este caso sí. Porque estamos viendo cuántas tienen menos de eso. Sí. La frecuencia porcentual acumulada va a ser justamente cuánto se va acumulando de las frecuencias relativas. Entonces, en este caso tendríamos un 13% de personas entre 18 y 27 años, un 40%, lo estoy sacando de acá, de personas entre 28 y 37 años, y un 53% de personas entre 38 y 47 años. ¿Se entendió? Es calcular la frecuencia relativa acumulada por 100. Bien. ¿Qué nos pueden llegar a tomar de esto, profe, así en tabla? Les pueden dar una tabla y que ustedes tengan que decir cuántas personas tienen a lo sumo, no sé, 57 años, o qué proporción de personas tienen a lo sumo 67 años, así, de esa manera. O por lo menos 48 años. Y si les preguntan por lo menos 48 años, ustedes lo que van a tener que calcular es a partir del 48 en adelante. Por acá, exactamente. O sea, tendría que acumular 0,60, 0,87 y 1, ¿no? No, el 1 ya no, porque estaría dentro. O sea, vos lo que tenés que sumar acá no es esto, sino tenés que sumar esto. Ah, ok. ¿Y? Porque acá ya estás acumulando y vos necesitas saber los valores absolutos o las frecuencias relativas de esas personas. ¿Y cómo sé, por ejemplo, si me dicen cuántas personas a lo sumo, no sé, tuvieron tanta ansiedad? O sea, ¿cómo sé cuál acumular, la absoluta, relativa o porcentual? Depende que te pregunten. Si te dicen cuántas personas, como dijiste vos absoluta. Ahí, es la absoluta. Si te dicen la proporción, va a ser la relativa, y si te dicen porcentaje, va a ser el porcentual. Ok, gracias. Sí. Bueno. Vamos a las tablas, a los gráficos, y acá me van a tener que ayudar ustedes, porque este señor Muñoz a mí me hace doler la cabeza con los gráficos. Yo les voy poniendo los gráficos y ustedes me van a ir diciendo para qué se utiliza cada gráfico. Bien, para variables cualitativas. Tortas. Pictograma o diagrama de rectángulos. Bien, rectángulos. El de sectores circulares o el de torta. ¿Alguno más dijeron? Gráfico de barras, puede ser.
El de barras, para mí el de rectángulos es el mismo que el de barras. Puede ser. Yo pasa que estoy en Galibert y lo vemos El de como... barras y el de rectángulos es lo mismo, sí. ¿Puede a mí ser me que como que el que mejor le queda es el de torta? Depende. Depende para qué. Porque si vos querés ver, por ejemplo, la cantidad de personas que tengan... Es lo mismo. Si vos querés saber la cantidad... Sí, Román. Yo siempre que leo el libro de Bolonia como que me confundo cuando empieza a decir bastones, barras. Bolonia es mi profe, yo estudié con ese libro y me recibí con ese libro. Así que es como que hasta arriba Bolonia para mí. Entonces ya está curtida. No entiendo la diferencia entre bastones, barras, rectángulos. Barras y rectángulos en teoría es lo mismo, ¿no? Para Bolonia es el gráfico de barras. Y el gráfico de tortas es el de sectores circulares. Claro, ¿y bastones qué sería? Los bastones, ese es uno distinto que agrega Galibert, si no me equivoco. ¿Vos sos de Galibert? Sí, Galibert, sí. También lo vimos, profe. Creo que están separados. No entiendo la diferencia. O sea, honestamente, con una mano en el corazón, no entiendo la diferencia entre los de barras y los de bastones. Para mí son lo mismo. Sí, puede ser. Estaba Germán y después Esther. Sí, porque yo tengo el libro de Bolonia y decía que el gráfico de torta estaba bueno, pero no más de cuatro variables. Categorías o modalidades de la variable. Exactamente. Claro. Ya tenemos muchas. Por ejemplo, que tuviéramos que poner, estoy pensando en algo que tenga muchas categorías. Todos los diagnósticos que puedes llegar a haber en un hospital neuropsiquiátrico, que a lo mejor hay más de 10, y ahí no conviene poner un gráfico de tortas. Ahí te conviene usar un gráfico de barras o de rectángulos. No entiendo la diferencia, tipo, ¿cuándo usar cada uno? Mira, los gráficos de barras o de rectángulos, lo importante es que la altura de la barra a vos te va a decir la cantidad de casos o el porcentaje o la frecuencia relativa, ¿sí? De casos que tengas de cada variable. Por ejemplo, que acá tengamos 1, 2, bueno, este sería como un 3 acá, y este que sería un 4, yo puedo decir que hay 2 personas que, qué sé yo, no sé, tengan alguna condición, que sean rubias. Puedo decir que 3 personas tengan el pelo negro y que 4 personas tengan el pelo azul. Nada que ver, ¿no? Pero bueno, pongámosle. Entonces, la altura de la barra a vos te da la cantidad de casos que vos tenés de cada categoría. O incluso puede ser la cantidad de casos, o puede ser la proporción, o puede ser el porcentaje de casos que tengas. Eso lo vas a ver de acuerdo a lo que esté en el eje de Y. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Acá dice Juli, Germán, ¿vos hablaste recién? Disculpa, se me olvidó sacar la mano. Está bien, sino que yo me olvidé también. Esther, ¿ibas a decir algo? Sí, que yo acá yo tengo de Muñoz. Los bastones los tengo para variables cuantitativas discretas, pero la verdad que no entiendo la diferencia entre bastones y rectángulos. En el gráfico en sí es igual. El gráfico en sí mismo, o sea, no hay diferencia en el gráfico. Lo único que es una línea y el otro es más grueso, pero ¿hay alguna diferencia aparte de eso? No. Para mí no. Pero ahí es donde yo, como que les digo que ustedes estudien lo que les dice su profe. Sí. Gracias. ¿Sí? En eso ustedes estudian cada uno lo que les dice su profe, porque cada profe, como están viendo, cada profe va diciendo algo distinto. Pero bueno, el gráfico de sectores circulares, por ejemplo, puede ser donde podemos tener, qué sé yo, que, no sé, el 70% de las personas son solteras de este grupo, pongámosle, que el 20%, no, 10% sería acá, está divorciada y que el 30% está casada. Sí, Román. Tengo entendido que para sacar el gráfico de tortas se tiene que multiplicar la frecuencia relativa de cada caso por 360 grados, puede ser, para que quede bien el gráfico. Igual no lo voy a calcular porque te lo van a dar en teoría, ¿no? Pero me lo dieron así. Claramente no te van a hacer calcular el gráfico, quédate tranquilo. Me lo dieron al pedo. Solamente interpretar cómo se lee, nada más. Y sí se lee de acuerdo a el porcentaje.
Okay. Algo del ángulo nos habían dicho de que... Claro, por eso lo que decía recién Román es que tenés que multiplicarlo por 360 porque un círculo tiene 360 grados. Entonces por eso, pero no se preocupen por eso. Sí, a mí me pasó mucho que veía un montón de fórmulas y después me dicen, esto no lo van a usar igual, pero yo se los doy. No, les prometo que no. Es más, si se lo toman, me pueden escribir por privado y me dicen, Pau, me tomaron esto y yo se los voy a creer y a partir de ahí lo voy a dar, pero no les voy a dar cosas que no les van a tomar. Porque no tiene ningún sentido que aprendan a hacer estas cosas porque lo hacen los software estadísticos. Entonces no hay como un sentido aprender a hacerlo. Bien, seguimos. Variables quasi-quanti. ¿Cuáles se utilizan? Yo tengo de barras, soy de Muñoz. Ayer nos dijo de barras, pero no sé, ya me morí. ¿Está bien? Exacto, está bien. Está bien. Es el mismo que este. Ah, ok. Tengo casi cuantitativas o nivel ordinal. ¿Está bien? Exacto. Va a ser de barras y también el de tortas. O sea, se usa lo mismo. Sí, Germán. Disculpe, para mí que soy de Galiber, sería lo mismo que las cualitativas, ¿no? Exacto, es lo mismo. Sí. Vamos ahora con las cuantitativas, que acá es donde se hace el lío. Cuantitativas. Para los que son discretas, también tenemos el de barras. El de barras, polígono de frecuencias, diagrama de puntos. El polígono de frecuencia no, es para continuas. Ah, yo lo tengo como... Para el histograma también es para continuas, eso estoy segura. Para discretas puede ser el de barras, ¿y cuál más? Tallo hoja, que igualmente eso no lo vimos, lo nombraron nada más. Sí. Y el polígono de frecuencias, que también lo nombraron para que sepamos, pero no lo vimos. El polígono de frecuencia me suena rarísimo que lo hayan visto para discretas, pero si el profe se los dio para discretas, ustedes digan que son discretas. Capaz que yo me estoy equivocando, todo puede ser. No, porque acá Ori también dice lo mismo, tiene anotado lo mismo. Entonces se lo han dado así. Lo que tengo para continuas es el histograma. Sí. Y el polígono de frecuencias también lo tengo para continuas. ¿Viste? Lo tengo los dos lados. Yo tengo histograma en discretas y polígono de frecuencias en continuas. Bien, a ver si encuentro un histograma. Ay, no tengo un histograma, maldita sea. Bueno. El histograma es como el de barras. Es bastante similar al de barras, nada más que la diferencia es que las barras están juntitas. ¿Sí? Yo acá voy a unir las barras. Tienen todas el mismo color y suelen tener medianamente la misma altura. Este sería un histograma. El polígono de frecuencia se forma marcando los puntos medios del histograma. Por eso me llama la atención que lo vean como discreta cuando sale del histograma. Entonces, si uno marca los puntos medios, puede ir formando, bueno, a mí siempre me sale un triángulo, pero va formando un polígono justamente. Cajas y bigotes. Cajas y bigotes. Yo lo veo como gráfico de forma para cuantitativas, pero no sé si es para discretas o continuas. Porque se utiliza otra forma, se utilizan los percentiles y los centiles para calcular las cajas y bigotes. ¿Y las adyacentes cuáles son, Cami? No te hagas problema, Cata. Ahora de última lo vemos si les hace falta. Las adyacentes son parecidas al histograma, pero son como columnitas apiladas entre dos. Dos juntas, un espacio, dos. Ah, esos son para cuando tenés, por ejemplo, diferencias entre sexo. Rectángulos adyacentes. Ajá. Eso es para cuando tenés, por ejemplo, diferencias entre sexo o lo que sea. Exacto, Ori, es para comparar. Entonces vos vas a tener dos colores, por ejemplo, la edad. Entonces vos podés poner la edad de las personas, los hombres y las mujeres. O en qué año empezaron a consumir sustancias, por ejemplo. Bueno, a los 15 años, tantas mujeres, tantos hombres. A los 16 años, tantas mujeres, tantos hombres. Es para eso, para poder comparar entre otras categorías. Entre dos variables se comparan ahí. Bien, el tallo y hojas, a Galiber lo toma, así se los voy a tener que dar. Muñoz, bánquenme un toque en este momento. El tallo y hojas es una pavada. Vean que
Maldita sea. Me pasó lo mismo en la clase anterior. Ay, vamos a rogar de que empiece a funcionar, porque la otra vez tuve que pasarme a una... Ay, pausa, ya volvemos. Ahora viene la publicidad esa de los Simpsons, ¿vieron? Donde está el televisor. Alguien que me ponga una musiquita, algo para este momento. Me pasa seguido. No me pasa seguido. Las únicas 2 veces que me pasaron fueron las 2 clases de repaso. ¿Pero que se cuelga el programa, Pauli? Sí, se me corta el programa de la nada. Bueno, no tengo ganas de funcionar. Listo, chau. Pero en el caso de que se termine el Meet, ¿qué hacemos? ¿Se está por terminar el Meet? No sé, pregunto. No, el Meet no se va a terminar porque estamos desde una cuenta para que no se corte, que fue un problema que estuvimos teniendo en otros repasos y por suerte conseguimos una cuenta para que no se haga eso. Siempre había problemas para el traspaso de toda la gente al otro Meet, así que tratamos de solucionarlo. Por ahora funciona. Bueno, creo que no está queriendo funcionar esto, así que vamos lo voy a probar de vuelta y si no nos pasamos una dashboard de Google, que las odio, pero vamos a hacer algo, no hay problema. Estoy tratando de abrir una pizarra nueva que no sea la misma que recién. En el otro repaso de la semana pasada, chicos, me pasó lo mismo. Qué odio que me dio. Pero bueno, cosas que pasan en la virtualidad. Bueno, en la presencialidad, no sé, me podría quedar sin tizas o algo por el estilo. Bien, denme un segundo que ahí estoy abriendo otra pizarra distinta. Acá es medio presencialidad, medio virtual, porque yo estoy en psico. Acá están las escaleras de psico, en la facultad, en la mesita. Si alguien anda por acá y quiere un matecito, bienvenido. Oh, sí. Bueno, ahí les voy a compartir pantalla. De vuelta, vamos a trabajar entonces con la Jamboard. Ténganme paciencia porque no soy muy buena manejando esto. A ver. No les tengo mucho amor a estas, pero no importa. Sí, Orne. Pauli, perdón, tengo una duda tal vez medio tonta, pero porque me acordé recién de lo que dijiste antes. Más allá de si los gráficos son de barras, de bastones o histograma, se leen igual, todos. No es que cambia eso. No, se leen de la misma manera. Ah, está bien. Lo que tenés que tener en cuenta es la diferencia entre las discretas y las continuas. Eso es lo más importante. Ok, está bien. Perfecto. Gracias. Bien. El gráfico de tallo y hojas, acá lo que tenemos es justamente que se va a dividir entre las decenas, esto es como si fuera de primaria, decenas y unidades. Entonces, vamos a tener el 15, vamos a poner el 1 en las decenas y el 5 en las unidades. Tenemos el 16, el 1 de las decenas ya lo tenemos, agregamos el 6 de las unidades. Después tenemos todos los 20s. Entonces, agregamos el 2 en las decenas, el 1 en las unidades, el 3 en las unidades, el 3 en las unidades y los 2 6, como están en unidades. ¿Se entiende? Sí, prefiero una construido para que te diría. Es otra forma más de poder resumir los datos. Nada, eso es otra forma para poder resumir los datos que no sean las tablas de frecuencias, en realidad. Bien, vamos ahora a las medidas de resumen. La ojiva de Galton, sí. La ojiva de Galton es cuantitativa continua, se utiliza con las frecuencias absolutas, frecuencias relativas o frecuencias porcentuales, y lo que nos ayuda es para ver aquellos datos que no han sido evaluados. Las ojivas de Galton tenemos puntitos, ¿sí? Y lo que va haciendo es uniendo los casos que tenemos observados en la muestra. Entonces, si nosotros tenemos un caso
acá en el medio, entre 2 puntos, podemos saber más o menos a qué frecuencia o a qué porcentaje de casos le coincide con ese valor. ¿Se entiende? Siempre se utilizan las frecuencias relativas o las frecuencias porcentuales, perdón, las acumuladas. Las frecuencias relativas acumuladas o las frecuencias porcentuales acumuladas. ¿Se entendió? Bien, esta es la ojiva. Bueno, en Muñoz creo que sí, no me acuerdo. Vamos a las medidas de resumen. Y yo sé que vamos a entrar en conflicto con las medidas de resumen, así que tengan paciencia. ¿Por qué? Porque según Bolonia, libro que utiliza para Galibert, las medidas de resumen, vamos a hacer primero un cuadrito con las medidas de resumen y después vamos a ver hasta dónde llegamos a explicarlas, porque nos quedan 25 minutos. Vamos a tener las medidas de posición. Acá Muñoz me va a decir, no, porque las medidas de posición son los centiles. Bueno, sí. Pero las medidas de posición se dividen en las medidas de tendencia central, que van a ser el modo o la moda, la mediana y la media. Y acá también tenemos los centiles. ¿Esto es también para Muñoz? Sí, por eso les decía, Muñoz considera que los centiles son solamente de posición y que las medidas de tendencia central son otras distintas. Bueno, en realidad las tendencias centrales también son de posición. Ustedes estudian como que las de posición son solamente los centiles. Tenemos la de posición, los centiles. Las medidas de tendencia central, el modo, la mediana y la media. Los centiles, y también vamos a tener los cuartiles, los deciles, los quintiles y todos esos. Después tenemos las medidas de forma. Dentro de las medidas de forma vamos a tener asimetría. Kurtosis. Muy bien. Kurtosis y Galibert tiene boxplot. No me acuerdo si Muñoz lo tiene, me parece que no. No, no lo tiene. Y después tenemos las medidas de variabilidad. Qué quilombo esas. Sí, por eso. Las medidas de variabilidad se van a diferenciar. Odio estos lapicitos, los odio. Escriben horrible. Las medidas de variabilidad se van a diferenciar. Sí, la media, acá se las escribo con color. Modo es moda. Mediana y media. Profe, perdón, existen las medidas de tenencia central, de posición, de forma y de variabilidad. Exacto. Si sos de Muñoz, sí. Claro, variabilidad en Galibert sería dispersión, ¿no? Es lo mismo. Variabilidad es exactamente lo mismo a dispersión. En el libro de Bolonia aparecen como variabilidad también, por eso yo asumí que estaba así. Dentro de las medidas de variabilidad vamos a tener aquellas para variables cualitativas. ¿Cuáles son? La entropía. ¿Eso lo vimos en Muñoz? Sí. Sí, nuestra profesora Sí. dijo que eso no lo iba Sí. a hacer igual. Sí, sí, lo vieron. ¿Alguna otra? Dentro de las cualitativas. El rango. Puede que el rango también esté dentro de las cuantitativas. Nunca entendí por qué. No, ahora vamos con las cuantitativas. Dentro de las cuantitativas tenemos el rango o la amplitud intercuartil o interrango, no sé cómo se llama. Y tenemos, ¿qué más? ¿La varianza? No,
No, acá. Tenemos las que son basadas en la media. El desvío puede ser ahí se me fue el nombre. No es desvío En las estándar. basadas en la media vamos a tener primero la diferencia de cuadrados. Muñoz no lo tiene, Galiber sí. Diferencia de cuadrados. De ahí pasamos a la varianza. ¿Qué es la basadas en la media? Son aquellas medidas de variabilidad que se basan en el valor que tiene la media. O sea, necesitan saber la media para poder utilizarse. Pero siguen siendo cuasi. Cuanti, porque la media es para variables proporcionales. Ya lo vamos a ver ahora. ¿Y para cuasi es la misma que cualitativas? Sí. A menos que haya alguna otra que me haya olvidado de poner, pero son las mismas. Tenemos varianza, tenemos desvío o desviación típica, desviación estándar, le dicen de las dos formas. ¿Y coeficiente de variación? Muy bien. Coeficiente de variación. Y por último, y lo voy a poner con color, va a ser con rojo, tenemos lo que es el puntaje típico o puntaje Z. ¿Sí? Todo eso tienen que saber en cuanto a las remedias de resumen. Ahora vamos a ver justamente eso. Sí, Germán. Dentro del puntaje Z, ¿entraría lo que es el puntaje T, creo que era? O... Entra ahí. Sí. Bien, vamos a ver para qué utilizamos las medidas de posición. Medidas de posición. ¿Cuándo utilizamos la moda? Para describir la frecuencia de un caso en particular. No. ¿Con mayor frecuencia absoluta? Es la modalidad de la variable que tiene mayor frecuencia o el valor que más se repite. Pero cuando hablamos de valor, no es de la frecuencia, es la categoría o la modalidad que más se repite. Y la moda se va a utilizar en variables nominales. O sea, en todas. Pero si tenemos una variable que sea nominal, solamente vamos a poder aplicar la moda. No vamos a poder aplicar nada más. Después tenemos la mediana, que la mediana lo que va a hacer es dividir el 50% de los casos por debajo y el 50% de los casos por encima. Es el valor central de la distribución, como dice Esther. La mediana va a ser para variables ordinales. Es decir, que las variables ordinales van a poder calcular la moda y la mediana. Después tenemos la media. La media es el promedio y se va a utilizar para variables cuantitativas. ¿Es necesario saber las propiedades de la media? Mira, honestamente nunca vi que lo hayan tomado. Incluso el profe, bueno, si sos de Muñoz, el profe dijo que no las suelen tomar en el examen. Yo diría que si llegan y las quieren pegar una leída, péguenlas. Pero por lo menos en Muñoz no las toman. Y en Galiber no me acuerdo que las hayan tomado. Sí, Esther. Sí, te hago una pregunta, porque supuestamente hoy estuvimos haciendo un par de ejercicios y la profesora mencionó las propiedades de la media, pero no que la tomaran de forma teórica, sino con ejercicios. Sí. Por ejemplo, no me acuerdo ahora porque era justo uno de los de autoevaluación. Pero teníamos que ver cuáles medidas era que se podía tomar, estaba la varianza, la media, y justo lo relacionó con las propiedades. ¿Puede ser que tomen algún ejercicio que tengamos que tener en cuenta? Ahí, en ese caso, la media. Sí. Puede ser. Y ahí yo me hice un lío total. Perdón, interrumpo un segundo porque creo que ya sé de lo que habla. Es de una autoevaluación, que lo que decía era, me parece, la de si a los puntajes como de una evaluación se le agregaban 3 puntos a cada uno, si quedaba igual o si quedaba 3 veces más. Ese era uno, por ejemplo. Claro, por eso la profesora había dicho... Ese era uno, pero había otro también que tomó
creo que el número 4, la propiedad número 4 de la media. Sí, no, por eso digo, capaz se refería a eso, pero ella lo dijo como más una cuestión de que capaz en eso es lo que más se puede llegar a tomar, pero en sí como de decir propiedad de la media, no. Claro, en realidad más como una cuestión teórica. Claro, sí. Con respecto a cuestiones teóricas que ustedes tengan que responder algo. Exactamente. Ejercicios no se van a tomar si no es tener en cuenta esas propiedades. Bien. Es lo del cero y eso, ¿no? Sí, es eso. Dijimos que con respecto a las medidas de posición también teníamos los centiles. Los centiles los vamos a pensar en un continuo que va del 0 al 100. ¿Sí? Este continuo está subdividido en 100 partes. Cada una de esas partes es justamente un centil. Entonces, el centil es una medida de posición de un sujeto que obtuvo un valor en algún test de inteligencia, en alguna nota en un examen o lo que sea. ¿Cómo podemos dividir los centiles? En 100 partes. ¿Pero qué significa? Supongamos que yo tengo un centil de 20. Ese centil de 20 es la posición de un sujeto. Y acá aparece lo que se denomina rango percentilar, que va a ser que ese sujeto deja por debajo el 20% de los casos de la muestra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos es la frecuencia porcentual acumulada. Es el porcentaje que se acumula hasta ese valor, hasta esa posición. Yo puedo decir que hay un sujeto que tiene una nota, sí, de, no sé, que se sacó un 3 en un examen. Y ese 3 superó solamente el 20%. Entonces, ese 3 va a corresponder a un centil 20, que es la posición del sujeto, y ese centil 20 corresponde a un rango percentilar en el cual va a dejar por debajo el 20% de los casos. Siempre el rango percentilar o lo que queda por debajo va a corresponder con el valor absoluto del centil que estamos hablando. Suponiendo que nos dicen, una persona obtuvo un puntaje que fue superado por el 10%, si es superado por el 10%, va a estar acá arriba, ¿sí? Entonces yo, bueno, lo hice muy grande, pero pongámosle que está acá. Si es superado por el 10%, lo que falta, o sea, lo que está superando ese sujeto, es el 90%. Por lo tanto, ese sujeto está en el centil 90. ¿Qué va a querer decir esto? Que deja por debajo al 90% de los casos de la muestra. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Siempre se considera de la posición para abajo. Lo que es superado es lo que queda por encima y eso no se considera. Solamente nos va a permitir a nosotros saber cuál es el centil que corresponde a eso. Pero no se considera eso. Bien. Los cuartiles van a dividir en 4 partes. Iguales, se supone. Donde tenemos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 como posición. El cuartil 1 va a corresponder al centil 25, el cuartil 2 al centil 50 y el cuartil 3 al centil 75. Por lo tanto, el cuartil 2 también corresponde a la mediana. ¿Sí? Porque es el valor que va a dejar por debajo el 50% de los casos y que quedan por encima de él también el 50% de los casos. ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos a ir rapidísimo a las medidas de variabilidad. No vamos a ver todas, vamos a ver algunas porque no llegamos. Tenemos, volví acá, la entropía, el rango, estudienlo, no lo suelen tomar, es fácil. La amplitud intercuartilar, bueno, les voy a decir igual. Entropía tiene que ver con que la moda no sea representativa. ¿Qué quiere decir esto?
que yo puedo pensar en la facu y decir, hay más mujeres que hombres en la facultad. Entonces ahí la moda sería las mujeres. Ahí la entropía no tiene representatividad. Pero si yo digo, ¿de dónde son las personas que van a la facultad? Y ahí sí empiezo a pensar y a dudar. Eso de dudar, esa incertidumbre es la entropía. Por lo tanto, ahí la moda pierde representatividad porque no puedo decir con certeza de dónde es la mayor cantidad de personas de la facultad. ¿Se entiende? Sí. Bien. El rango, lo único que hace es calcular el valor máximo de una variable menos el valor mínimo. Si yo tengo un 10 en un examen y la última nota, la menor, es el 1, bueno, mi rango va a ser de 9. Fin, es una pavada. Número máximo menos el número mínimo. La amplitud intercuartilar, acá lo que hace es restar el cuartil 3 al cuartil 1. Si nosotros lo vemos acá, la diferencia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1 es justamente el centro de la distribución. Es el 50% central. Entonces le interesa saber cuál es la tendencia central de los datos. Eso es lo que es el rango. La amplitud intercuartílica, perdón. La diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Vamos a las basadas en la media, que son por ahí las más complejas. ¿Hay que sabernos las fórmulas de eso? ¿Sí, no? Sí, de estas dos sí. Igual son una pavada, digamos. Valor máximo menos valor mínimo, cuartil 3 menos cuartil 2. Sí, chicos, yo les comento que quedan 10 minutos, o sea que acá todo lo que no se hable, ya estamos. La amplitud tiene que ver con poder determinar el 50% central de la distribución. ¿Dónde está el 50% central? ¿Sí? ¿Entre qué valores, entre qué notas? Por ejemplo, si en un examen la mayoría de las notas están entre el 5 y el 7, bueno, ahí van a estar la amplitud intercuartílica. No sé qué quisiste decir, Esther. Tenés razón, Juli. Yo lo pensé como, por ejemplo, en la cantidad de personas, pero tenés razón, es para cuantitativas. Sí, yo le erré en eso. Es para cuantitativas que sean discretas. Eso es lo que quise poner en realidad y puse cualitativas, pero es para cuantitativas discretas. En eso me confundí. La entropía sí es para cualitativas. El rango es para cuantitativas discretas. Bien. Ahora sí. Les quiero explicar lo del puntaje Z. Antes que nos quedemos sin tiempo. ¿Dónde está? Acá. Yo les decía al empezar la clase que, bueno, como verán, no pudimos hacer un repaso de lo que son las preguntas de los exámenes o por ahí los autoevaluativos o las dudas que tienen con respecto a eso. Así que en todo caso, de última, se puede hacer una clase el jueves para ver bien las dudas que tengan con respecto a esas preguntas. Así que después cualquier cosa lo charlamos. Exacto, Flor. Sí. Bien. Posiblemente sea el jueves a las 8 de la noche, así que cualquier cosa me escriben y lo vemos. Ay, Matt, vos sabés que pasa eso. El desvío estándar y el coeficiente de variación a mí no me cierra bien porque esta distinción la hace Muñoz. Entonces no me termina de cerrar bien cuando la usa. Pero ahí les digo, tengo el teórico acá. Si me dan un segundo, lo busco. Profe, perdón, Pauli, preguntó para cuándo se usa el coeficiente de variación y el desvío. El coeficiente de variación había dicho que se usaba cuando la media era distinta, si no me equivoco. Para cuando había medias distintas, ¿puede ser? Puede ser. ¿Puede ser? Porque es lo que tengo anotado. Pero no Sí, sé. sí, es así. Sí, está bien.
Sí, me quedé pensando porque hoy en los grupos aparecían si era para cuantitativas discretas o cuantitativas continuas. Es por eso es que a mí se me hizo lío. Ah, ok. Porque esas son las cosas que yo por ahí hago agua, que no me acuerdo bien cuál es cuál. No cuál es cuál de cuáles son los niveles de medición, sino que cuál es la variabilidad para cada una de esas, si es para continua o para discreta. Es eso lo que me genera el lío. Bien. Puntaje Z. El puntaje Z, o puntaje típico, es un puntaje que tiene una fórmula que es el puntaje observado de una persona menos la media sobre el desvío. ¿Sí? Entonces, la media nosotros la vamos a situar siempre en el punto medio. A las 20 Kant determina. La media nosotros la situamos en el punto medio, junto con la mediana y la moda. Por lo tanto, las medidas de tendencia central coinciden en el punto 0. El puntaje Z es un valor que va a ir de menos 3 a 3, como ven acá. ¿Sí? Desde menos 3 a 3, pasando por todos los valores de la escala. Dijimos que la media estaba en el punto medio, en este caso en el valor de Z de 0, porque la distribución normal tiene una media de 0 y un desvío estándar de 1. Esto lo van a ver más en el segundo parcial, pero fíjense que acá vamos valores de 1 en 1. Ahora bien, ¿qué es la desviación estándar o el desvío estándar? Es la distancia que yo tengo entre un valor y otro valor de mis puntajes Z. Entre menos 3 y 2, entre menos 2 y menos 1, entre menos 1 y 0, ¿sí? Es la distancia que hay entre cada uno de los puntajes de Z que tengo. Hay dos escalas que tienen que saber. Una es la de coeficiente intelectual, que tiene media de 100 y desvío estándar de 15. Y otra es el puntaje T, que tiene media de 50 y desviación de 10. ¿Qué significa eso? Vamos a trabajar con el primero. Si yo tengo la media de 100, coloco mi valor de la media de 100 en el medio. Mi desvío es de 15, por lo tanto, la distancia que tengo entre 0 y un puntaje Z va a ser 15. ¿Sí? Yo a esto puedo pensar, por ejemplo, cuál es el valor de un sujeto que tiene un puntaje Z de 2. ¿Cómo lo pienso? Bueno, si yo tengo que la distancia es 15 y entre 100 y 1 tengo 15, 100 más 15 me va a dar 115. Acá estoy en 1. Si yo tengo que llegar a 2, 115 más 15 va a ser 2. Y mi valor va a ser de 130. ¿Y qué significa este puntaje de 130 o este valor Z de 2? Que la persona se encuentra a 2 desvíos por encima de la media. ¿Se entiende? Bien. Si yo quiero saber a cuántos puntajes Z se encuentra una persona que tiene un puntaje X de 70, tengo que aplicar la fórmula. O directamente voy restando las desviaciones estándar a la media. Si yo le resto a 100, 15, me va a dar 85. Si yo le vuelvo a restar 15, me va a dar 70. Por lo tanto, mi puntaje de 70 corresponde a un valor Z de 2. ¿Qué significa? Que está a 2 desvíos, igual que recién, pero por debajo de la media. Fíjense que si yo utilizo la fórmula, me va a dar lo mismo. Z va a ser igual a 70, porque es la puntuación que yo dije que tenía, menos 100, porque es mi media, dividido 15. 70 menos 100 me da menos 30, sobre 15, Z me va a dar igual a menos 2.
¿sí? Menos 2, ¿qué quiere decir? Que está a 2 desvíos por debajo de la media. Ojo con esto, porque muchas veces ustedes responden, está a menos 2 desvíos. Y está incorrecto. Siempre es a la cantidad de desvíos que se encuentra y si se encuentra por encima de la media o por debajo de la media. ¿Se entendió? Sí. Bien, genial. Me cuesta un montón, pero bueno, hay que repasar. Hay que repasarlo un montón. Por eso yo se los muestro con la campanita de Gauss, porque me parece que es más fácil que ustedes lo puedan ver. En el caso de que tuviéramos 50 y 10, acá, lo hacemos con otro color, 50 va a ser la media, el punto medio, y lo que yo voy a ir sumando o restando va a ser 10. Yo sumo 10 o resto 10. Entonces, para un puntaje Z de 1, 50 más 10 es 60. Para un puntaje Z de menos 1, 50 menos 10 es 40. ¿Sí? Yo voy sumando y restando las desviaciones estándar o desviaciones típicas. ¿Se entendió, chiquis? Profe, pero es según el número, ¿no? Es según el número, exactamente. Okay. Profe, una duda. El 70 es otro dato que está en el ejercicio, ¿no? No es que de la nada salió el 70, ¿no? No, es un dato que yo les puse en el ejercicio. Ah, bueno, pero es un ejemplo para entenderlo, digamos, para sacar los extremos, los desvíos, perdón. Exactamente, es un ejemplo. Gracias. Bien. Nada más. Bueno. Les quiero subir solamente mis redes sociales porque tienen ganas de seguirme. ¿Dónde encuentro? Acá. A ver. Mi novio muy amoroso me hizo esta imagen. Dije, bueno, la vamos a usar. Acá está, ¿sí? Bueno, ahí tienen mi Instagram, mi TikTok, para que si me quieren escribir. Yo respondo, por ahí demoro un toque, pero respondo, les prometo que respondo. Así que cualquier cosa me escriben y lo vamos viendo. Y si pueden, el jueves hacemos una clase para ver bien las preguntas que les pueden llegar a tomar y aquellos ejercicios que más les cuesten. Bueno, gracias a ustedes por la paciencia y por el respeto. Y obviamente gracias Sur, que siempre me está bancando ahí y llamándome siempre para hacer estos repasos, que yo los disfruto un montón. Así que gracias. No, la verdad, gracias a vos, Paulina. Siempre es un disfrute poder estar acá, explicás súper bien y la verdad es que da una súper mano para poder preparar los parciales. Así que muchas gracias a vos y espero, bueno, que a todos y a todas les haya servido. Siempre nos quedamos cortos, aunque Paulina explica súper rápido y conciso, pero bueno, también es parte. Y bueno, nada, nos estaremos viendo, ¿sí? Como dice Paulina, yo igual también en el chat les había dejado también su Instagram. Y bueno, cualquier cosa que necesiten desde ya, nos vamos a estar viendo para segundos parciales y cosas así. Vale, buenísimo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Pau, sos una genia. Muchas gracias. Grande, chiquis, que anden muy bien y muchos éxitos. Si no los veo, después me cuenten, porfa, cómo les fue. Un besote. Dale, perfecto, igualmente. Gracias, Paulina. Gracias, Nati. Chau, chau.